Entonces, bueno, ya aceptando el argumento uno sobre muchos, es decir, la idea, el argumento que parte de la premisa de que hay similaridad en el mundo, ya sea a partir del sentido común o de las teorías científicas. Y segunda premisa, el análisis estándar de la similaridad en términos de propiedades. Y tercera premisa, utilizando el criterio de compromiso ontológico de Quine, la idea de que si nuestras mejores teorías requieren para ser verdaderas la existencia de ciertas entidades, por ejemplo, en este caso, las propiedades, entonces tenemos buena razón para creer que existen esas entidades, debido a que son nuestras mejores teorías. Bueno, con esas tres premisas, tenemos un argumento a favor de la existencia de las propiedades, ¿no? Ese es el argumento uno sobre muchos que revisamos la vez pasada. Hay una pregunta sobre esto y vamos a tratarla de una vez, ¿no? Entonces, pregunta Carlos Eduardo, si decimos que el criterio de compromiso ontológico de Quine no funciona por el sentido común, podríamos utilizar la teoría de los hacedores de verdad, o estas teorías son iguales. Ese es un buen punto. Sí, pero voy a tener que explicar la noción. Bueno, ok. No, no son iguales. La teoría de los hacedores de verdad es una teoría que intenta vincular, por decirlo así, el lenguaje con el mundo, ¿no? Y la idea es de Armstrong, de David Armstrong, que también, por supuesto, trataba con el tema de las propiedades. Y la idea es básicamente que toda oración que podamos decir o toda proposición que podamos decir que es verdadera, tiene que tener un hacedor de verdad, que es una parte del mundo concreto, real que nos rodea, ¿no? Es decir, cuando decimos que una cierta proposición como, no sé, hoy está soleado, es verdadera, eso requiere que haya cierto aspecto, cierta parte del mundo que hace que esa proposición sea verdadera, ¿no? ¿Cuáles son esos sucedores de verdad? Bueno, depende, ¿no? Algunos dirán que son hechos o estados de cosas, ¿no? Um, son algún tipo de objeto en el mundo, ¿no? Entonces, el estado de cosas ¿y qué es un estado de cosas? Bueno, también Armstrong tiene una teoría sobre esto, por ejemplo, es una propiedad o relación instanciada o ejemplificada en individuos concretos, ¿no? Básicamente. Después piensa que en realidad esto es lo primitivo, ¿no? Lo básico en ontología, los estados de cosas, y que de ahí abstraemos propiedades e individuos. Pero bueno, mientras tanto, por ahora hay que pensar a los estados de cosas como eso, como estados, como hechos en el mundo, que están compuestos de individuos, de particulares, que ejemplifican ciertas propiedades y que tienen ciertas relaciones entre sí, ¿no? Entonces, el hecho o el estado de cosas de que hoy esté soleado está compuesto de cosas como el sol, ¿no? Como la particular región de la Tierra en la que vivo ahora, la particular región, ¿no? De la Tierra espacial y temporalmente hablando, ¿no? Y una relación entre ellos, ¿no? Que hace que esté más iluminado, lo que sea, ¿no? Entonces, sí, la teoría de Armstrong es eso, que toda oración, toda proposición que sea verdadera tiene que tener un hacedor de verdad. Bueno, en general la teoría de los hacedores de verdad. Y entonces, parece que para poder decir cosas como, para poder decir que estos dos plumones son parecidos, para que esa proposición que dije, que exprese sea verdadera, tiene que haber algo en el mundo que la haga verdadera, ¿no? Y en este caso es el estado de cosas, que consiste en estos dos objetos teniendo ciertas propiedades en común. Entonces, no es exactamente la idea de Quine, del compromiso ontológico, porque la idea de Quine es un análisis de una teoría en términos de su formulación canónica, es decir, en términos de sí, de su representación en lógica de primer orden, ¿no? Y de ahí extraer las oraciones que tengan un cuantificador existencial. Entonces, de ahí, esas oraciones son las que nos dan el compromiso ontológico de la teoría, ¿no? La conjunción de esas oraciones es lo que da el compromiso ontológico, ¿no? No es la misma teoría de Quine, pero sirve para cosas parecidas, que en este caso es tener proveernos de una razón para creer que las propiedades existen, ¿vale? Bueno, muchas gracias. Espero que eso resuelva tu duda, y si no, me avisas. Bueno, entonces regresando, vimos la vez pasada dos teorías realistas de las propiedades. ¿Qué quiere decir realistas? Pues simplemente dos teorías que aceptan la realidad de las propiedades, ¿no? Una de ellas es la platonista,
y una de ellas la aristotélica o aristotelista, ¿no? ¿Qué quería decir la platonista? Bueno, que las propiedades son universales, que ahorita vamos a recordar qué quería decir esto, universales, que son abstractos, ¿no? ¿Y qué quiere decir abstractos? Que son independientes, bueno, no, que viven, bueno, no viven, no es que estén vivos, sino que existen fuera del espacio y el tiempo. Y la razón de esto es que son independientes fuera del espacio y el tiempo, del espacio-tiempo. Y la razón de esto es que son independientes de los individuos, ¿no? Se asume, pues, que, bueno, se da un argumento, no es que solo se asuma, son independientes de los individuos, ¿sí? Entonces, la rojez de una manzana es independiente de la manzana misma, ¿no? Se dice que la manzana ejemplifica la rojez, pero que aún si no existiera esa manzana, existiría la rojez, ¿no? El color rojo, si quieren verlo así. Y aún si no existiera ninguna manzana o ninguna cosa roja en el mundo, entonces aún así seguiría existiendo la rojez, porque la rojez no existe en el espacio y el tiempo, lo que existen son sus ejemplificaciones en individuos concretos, ¿sí? Y eso es parte de lo que quiere decir un universal, o qué quiere decir que algo sea un universal. Bueno, que se puede ejemplificar, lo voy a poner aquí, puede ejemplificar. Y esto implica, a su vez, que estén multilocalizados, ¿no? Como vimos la vez pasada, que sean localizados, ¿no? Aquí voy a abreviar. ¿Qué significa multilocalizados? Bueno, lo vimos la vez pasada, que es el mismo objeto, está presente, está ejemplificado en distintos lugares. El mismo universal del color negro está presente en estos dos lugares distintos, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso. Y son abstractos, de nuevo, porque existen fuera del espacio y el tiempo. No necesitamos suponer esta idea platónica, o sea, esta idea de Platón histórico, de esa filosofía particular, de que hay todo un reino de formas, que hay una escala entre ellas y todo lo demás. No necesitamos suponer nada de eso. Solo lo único que forma el centro de la definición de la postura platonista es la idea de que los universales, perdón, las propiedades son universales, que son a su vez objetos abstractos, ¿sí? Se dice también como se ejemplifican y se multilocalizan y son abstractos, se dice que son universales. Ay, déjenme ponerlo por acá. Todo feo mi esquema, pero son universales trascendentes. ¿Sí? Trascendentes. ¿Por qué déjenme aceptarlo? ¿Por qué trascendentes? Porque trascienden sus ejemplificaciones, trascienden el espacio y el tiempo, ¿no? Sus ejemplificaciones se dan en el espacio y el tiempo, pues, ¿no? Y las trascienden. Ya. Ok, ¿qué otra cosa? Bueno, la teoría aristotélica, por supuesto, es también un realismo de las propiedades, pero, como vimos también la vez pasada, de acuerdo a esta teoría, las propiedades son universales, inmanentes. ¿Y qué quiere decir esto? Pues también lo mencionamos la vez pasada, que es que no son independientes de sus instancias. Es decir, que los universales no existen fuera del espacio y el tiempo, sino la misma cosa está presente, o sea, el mismo universal está presente aquí y acá, ¿no? Es decir, un universal está multilocalizado. Aquí digamos, lo que está, en el caso platonista, lo que está multilocalizado son sus ejemplificaciones, ¿no? No es que, o sea, no es que el universal esté todo, bueno, sí, no, es decir, ok, ¿en qué sentido? El universal para el platonista existe en sí mismo, por decirlo así, fuera del espacio y del tiempo, es un objeto abstracto, ¿no? Y es independiente de sus instancias. Pero también existe ejemplificado en cada una de sus ejemplificaciones, en cada uno de los objetos negros del mundo, ¿no? Hablando del universal del negro. Entonces,
Sí, no es que el universal, de nuevo, no es que el universal en sí mismo, sino sus ejemplos están en muchos lugares. En cambio, para el aristotelista, como Armstrong era, como David Armstrong, um, el universal no existe fuera del espacio y el tiempo, es inmanente, solo existe en el mundo físico en el que estamos. Entonces, la misma cosa, el mismo universal está en estos dos lugares, ¿no? Por supuesto, es también una ejemplificación, ¿no? También está ejemplificado, pero esa es la diferencia, que no es, entonces no es abstracto, sino concreto, ¿no? No es abstracto. No vive fuera del espacio y el tiempo. Vive, o existe pues, solo en sus casos concretos, ¿sí? De nuevo, no es necesariamente todo lo que decía Aristóteles sobre las formas y todo esto. No tiene necesariamente ninguna consecuencia por sí misma esta idea, ninguna consecuencia ilemórfica, esta separación entre materia y forma y todo esto. No tiene consecuencias teleológicas y todo lo demás que está en la metafísica de Aristóteles, de las formas. Solamente es la idea de que las propiedades son objetos inmanentes y por lo tanto no son objetos abstractos. ¿Sí? Vamos a revisar ahora que estamos con esto, con el argumento de uno sobre muchos, ¿no? El que vimos la vez pasada también, que parte de que hay similaridad, del análisis estándar de la similaridad en términos de compartir propiedades y del criterio de compromiso ontológico. Una objeción a este argumento, que creo que la mencioné brevemente la vez pasada, es a esta premisa del análisis estándar, ¿no? Aquí lo voy a poner y lo voy a desarrollar en otro slide, ¿no? Bueno, a ver, hay una pregunta. Tengo una pequeña duda. Por favor, Marco, si quieres hablar o ponlo en el chat. Si es sobre esto, obviamente, ¿no? De lo que acabamos de ver. Antes de pasar a otro tema, dale. Sí, sí, bueno, mi duda es saber, a ver si entendí como que bien a cada uno de los dos. Entonces, podemos decir que para Platón, supongamos que tenemos muchas cosas negras, ¿no? Como un plumón negro, una playera negra y así, ¿no? En el mundo hay muchas cosas de color negro. Entonces, para Platón, aún desapareciendo todas estas cosas de color negro, el color negro seguiría existiendo por sí mismo como propiedad abstracta. Y de caso contrario para Aristóteles, si dejaran de existir cosas negras o si dejáramos de poder ver cosas negras, desaparecería y dejaría de existir el color negro como tal. En efecto, ahora bien, de nuevo, es una cosa un poco más compleja hablar sobre la postura exacta de Platón y Aristóteles, y esto es más controversial, pero digamos, la postura platonista, en efecto, dice, o sea, una manera de entender esta noción de independencia que les comentaba es justo la que tú dices, que es, si dejan de existir todas las cosas negras del universo, sigue existiendo la propiedad, la negritud, digamos, ¿no? El color negro. Y en cambio, para la postura aristotelista o de corte aristotélico, si quieren decirlo así, la definición de esta postura implica que, o parte de esta idea de dependencia, es que las propiedades, los universales solo existen en sus instancias, en sus ejemplos, ejemplificaciones. Y entonces, si dejaran de existir todas las ejemplificaciones del color rojo, por ejemplo, dejaría de existir el rojo en el mundo, ¿no? Ya no habría tal universal, porque de nuevo es inmanente a las cosas, ¿no? Comenta o pregunta alguien, ¿la negridad sería lo abstracto? Sí, es decir, el color negro como tal, como en sí, por decirlo así, es para el platonista, no para necesariamente, no para la postura aristotélica, para la postura platonista, la propiedad de ser negro es una propiedad abstracta, es un objeto abstracto. ¿Qué significa abstracto? Solamente significa que no esté en el espacio y en el tiempo, ¿no? No existe como cosa física, material, que puede actuar, ¿no? Se dice no tiene poderes causales, no puede causar cosas, no puede ser afectado por otras cosas, ¿no? Entonces, se dice no es un paciente ni un agente, en el sentido clásico de no poder ser afectado ni poder afectar otras cosas causalmente. Lo único que puede hacer es tener ejemplificaciones, ¿no? Y esas ejemplificaciones, por supuesto, sí tienen poderes causales. Entonces, y eso sí tienen poderes causales las ejemplificaciones, ¿no? Fíjense, aquí hay un poder causal, ¿no?
Bueno, no es el color el que está causando esto, pero si ven, este taponcito que ejemplifica el color negro, sí tiene poderes causales, en este caso provocar ciertos sonidos, ¿no? Pero el color negro en particular, que se ejemplifica aquí, sí tiene poderes causales porque, por ejemplo, lo podemos ver, ¿no? Entonces, parte de lo que causa lo que yo estoy viendo aquí es el color negro de la tapita del plumón, ¿no? Entonces, sí, en efecto, para la postura platonista, la propiedad del color negro es un objeto que vive fuera del espacio y el tiempo, ¿no? Bueno, digo vive, pero en realidad existe, ¿no? Bueno, más bien, perdón, antes de seguir, no sé si te respondí, Marco. Sí, sí, está, ya quedó claro. Bueno, ya quedó claro cómo estaba. Cool. Bien, gracias. Ok, entonces, de nuevo, el argumento que vimos parte, o una de sus premisas es el análisis estándar de la similaridad, por lo cual solamente quiero decir la idea de que esta, ¿no? Vamos a poner aquí lo que estoy llamando, digo, no es que sea el nombre pues estándar, ¿no? Pero lo estoy llamando así nada más para pues, ponerle un nombre, análisis estándar, análisis el que puede ser cualquier, ¿no? Pero análisis estándar. ¿De qué? De la similaridad, obviamente. Entonces, este es A, se parece o es similar a B. Y esto, el análisis propone una definición, ¿no? A comparte alguna propiedad, con B, ¿no? Y entonces, claro, de aquí aplicando el compromiso ontológico o la idea de que debe haber un hacedor de verdad a todo lo que sea verdadero, podemos inferir que debe haber propiedades, ¿no? Como ya vimos. Bueno, pero una manera de rechazar la hipótesis de que hay propiedades es decir, bueno, no tenemos una buena razón para creerlo. ¿Por qué no tenemos una buena razón para creerlo? Porque el análisis estándar de la similaridad no es el único posible respuesta, por decirlo así, ante el hecho de que hay similaridad en el mundo. Otra posible respuesta, voy a separar aquí con una línea, es, voy a poner con azul, es el primitivismo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir primitivismo? Pues esto viene, por supuesto, del concepto de primitivo en lógica, donde algo es primitivo simplemente si no se define, ¿no? Si se da como un supuesto básico o como un concepto básico que no se define y con lo cual, a su vez, se definen otras cosas, otros conceptos, otras tesis, ¿no? Por ejemplo, en la lógica de proposiciones, muchas veces se toman las conectivas de la negación, de la conjunción, de la disyunción, del bicondicional como primitivas, y con ellas podemos definir otras como la disyunción exclusiva, ¿no? En tratamientos más sistemáticos uno puede tener menos primitivos, por ejemplo, la flecha de Scheffler o la barra de Peirce. Yo no me acuerdo si es la barra de Scheffler o la flecha de Peirce o al revés, pero bueno, unas de esas, ¿no? Siempre son de esas cosas que mezclo, pero una de esas que significa no y, entonces teniendo con uno de esos símbolos como primitivo, podemos definir la negación, la disyunción, la conjunción y los demás, ¿no? Entonces, ese es el concepto. Primitivo aquí significa algo que no se define más, ¿no? Que se toma como base. Por ejemplo, piensen lo que está aquí detrás, por supuesto, es la idea de un sistema axiomático. Un sistema que consiste en una serie de supuestos, los axiomas, una serie de reglas para inferir cosas, más tesis, pues más fórmulas de esos supuestos, son las reglas de inferencia o de transformación en general, y una serie de consecuencias de esos supuestos que son los teoremas, ¿no? Teoremas, corolarios, proposiciones, etc. ¿Sí? Entonces, esa es la idea que está detrás de aquí, o sea, como el contexto del concepto de primitividad es esta idea de un sistema axiomático. ¿Ok? Y se utiliza este concepto de primitividad también en un sentido ontológico para decir, bueno, tú quieres dar un análisis de los hechos de similaridad, es decir, tú me quieres decir en qué consiste este hecho que estamos viendo aquí,
de que estas dos cosas se parecen, ¿no? Estas dos cosas se parecen y tú me quieres decir en qué consiste ese hecho, ¿no? Algunos dicen, bueno, te quiero decir el concepto, el análisis conceptual del concepto de similaridad, ¿no? Ahí hay un debate metodológico que de hecho también tocaremos, porque no hicimos este preliminar metodológico, un poco porque también quería un poco entrar a los temas y después, quizá yo creo que después de ver objetos abstractos, hablarnos un poco más de metodología, un poco reflexionando sobre lo que hemos hecho, ¿no? Pero sí. Dice Daniel, flecha de Peirce y varia de Schaeffer. Excelente, gracias. Sí, siempre las confundo cuál es cuál. Pero uno significa no y el otro significa o bien uno o bien el otro, pero no, más bien no o, ¿no? Ok, vale. Entonces, primitividad es esta idea, de nuevo, que de algo que no se define. Y el primitivismo, en el caso de la similaridad, es la idea de que, sí, es la idea de que los hechos de similaridad, no los hechos. O sea, sí más bien, hay hechos de similaridad que son primitivos. Primitivos, es decir, básicos, indefinibles, inanalizables. ¿Sí? Eso es lo que de nuevo se quiere decir aquí. Como también revisamos la vez pasada, alguien nos podría decir, o sea, la justificación de por qué cambié de los a hay, ¿no? Es esta. Como revisamos también la vez pasada, alguien podría decir, bueno, cuando tú estás pensando o tú estás viendo estos dos plumones que se parecen entre sí, lo que sucede es que no hay tal cosa como la negritud o el color negro, sino lo que sucede es que están hechos de cierto material, ¿no? En particular piensen en las tapitas, ¿no? Estas tapas están hechos de cierto material, de cierto plástico, ¿no? De cierta molécula, digamos, que tiene el material tiene una cierta composición y esa composición es lo que causa que haya ciertas propiedades de reflectancia o de la luz, ¿no? De reflexión de la luz y y eso es lo que causa que veamos cosas parecidas aquí, ¿no? Un color negro parecido porque las dos tienen las dos reflejan la misma longitud de onda de la luz y lo que sea, ¿no? Pero bueno, dijimos, bueno, sí, o sea, digamos, por eso la cuestión del color de los plumones es un ejemplo de juguete, ¿no? Como inicial didáctico, porque en realidad quizá hay estos análisis físicos, ¿no? De qué es lo que causa que estas dos cosas sean similares, pues su composición química y las propiedades físicas de la molécula, digamos, con la que está hecha el material de las tapitas, ¿no? Que causa de nuevo ciertas relaciones con la luz y luego con nuestros ojos y el nervio óptico y el cerebro y lo que sea, ¿no? Sí, pero de todos modos, si digamos bajamos a la composición, o sea, ponemos el microscopio, por decirlo así, a la composición más básica de las tapitas, aún así, ahí vamos a encontrar similaridad, ¿no? Entonces, a final de cuentas, lo único que hemos hecho es un poco barrer el problema bajo la alfombra y cuando levantamos la alfombra sigue estando ahí, ¿no? El problema, o bueno, el hecho de que existe similaridad, ¿no? Entonces, de ahí viene esta idea de que hay hechos de similaridad que son primitivos. Algunos, como la similaridad entre estas dos tapitas, podrán analizarse en términos físicos, como les acabo de contar un poco, o bueno, muy generalmente, ¿no? Muy vagamente también. Pero ya que llegamos a los hechos más básicos o más fundamentales, se dice, ahí encontramos otra vez similaridad. Y cuando ya no podemos hacer más estos análisis físicos o químicos o etcétera de la similaridad de los objetos, ahí es cuando el primitivista va a decir, bueno, ahí esos hechos de similaridad, supónganse, ¿por qué dos electrones se parecen entre sí o supercuerdas o lo que sea que haya fundamentalmente el universo, ¿no? En el universo, ¿por qué esas dos cosas se parecen entre sí? Ahí ya no hay más que decir, ¿no? Diría el primitivista. Ya no se puede analizar más. Ya no hay necesidad de analizar más. Es un hecho básico indefinible, ¿no? Y si aceptamos esa idea, ya no hay necesidad de postular ya no hay necesidad de aceptar la existencia de propiedades, ¿no? ¿Por qué? Porque a final de cuentas las propiedades parecen raras, ¿no? Es decir,
En primer, es raro aceptar que existan cosas abstractas, objetos abstractos. ¿En qué sentido es raro? Bueno, todo lo que tenemos, de todo lo que hemos tenido experiencia en la historia de la humanidad y en la historia particular de cada uno de ustedes y de mí, son de objetos concretos, físicos, materiales, ¿no? Con los que se puede interactuar, ¿no? Nunca, por definición, incluso nunca hemos visto, nunca hemos oído, ¿no? Nunca hemos tocado, escuchado, etcétera, un objeto abstracto, porque no existe en el mundo donde podría afectarnos de esa forma, ¿no? Entonces, es raro postular, por decirlo así, es raro postular estos objetos abstractos. La próxima clase, cuando veamos el problema uno de los problemas de Benacerraf, vamos a ver un argumento más detallado de en qué significa esta rareza. Pero va por aquí, por lo que les estoy diciendo, que es la idea, la tesis, de que como los objetos abstractos no existen dentro del espacio y el tiempo, nunca podemos tener interacción con ellos, ¿sí? Entonces, parecen a veces un postulado pues, sospechoso, por decirlo así. Todo esto es un poco en términos vagos. De nuevo, cuando veamos el argumento de Benacerraf, él dio un argumento más exacto, más claro de por qué estos objetos abstractos son problemáticos, ¿no? Bueno, entonces una motivación para no creer en las propiedades es porque bajo un modelo, bajo la teoría platonista, son objetos abstractos y los objetos abstractos son sospechosos, porque básicamente nunca tenemos experiencia de ellos, ¿no? Por definición. Y no podríamos tenerla, de nuevo, por definición. Pero cuando vamos a la teoría aristotelista de universales inmanentes, nos encontramos con cosas que viven, una misma cosa vive en muchos lugares del espacio-tiempo, ¿no? Entonces, también eso es algo raro, ahora no en el mismo sentido de los objetos abstractos, sino en el sentido de que pensaríamos o hubiéramos pensado que para individuar a los objetos solo requerimos su localización espaciotemporal. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que, ¿cómo sabemos que estos dos, o en qué consiste una propuesta, en qué consiste la diferencia entre estos dos plumones, aunque se parezcan mucho, si lo ven son muy, muy parecidos, ¿no? No podríamos elegir entre uno o el otro, ¿no? Por mero criterio de en qué se diferencia, ¿no? Hubiéramos pensado, antes de conocer la idea aristotelista, hubiéramos pensado que la razón, o no la razón, o como se dice clásicamente, el principio de individuación de los objetos materiales es su localización espaciotemporal, ¿no? Es decir, eso solamente quiere decir esto, que el hecho de que estos dos plumones estén en dos lugares distintos, aquí y acá, en el espacio y también puede ser después en el tiempo, por supuesto, el hecho de que estén en dos lugares distintos es lo que hace que sean dos cosas distintas, ¿no? Por más que tengan todas sus propiedades o casi todas sus propiedades en común, ¿no? Lo que los diferencia, lo que los separa, por decirlo así, lo que los individúa, es su localización espaciotemporal, ¿no? Pero ahora estamos viendo que un universal puede estar localizado en muchos lugares, ¿no? Al mismo tiempo. No tiene un único lugar, por decirlo así. Y además, no solo eso, puede estar localizado en el mismo lugar que otro universal, ¿no? Entonces, consideren otra vez el famoso plumoncito. Este solamente ahora. Piénsenlo así. Bueno, vamos a enfocarnos en la tapa que es la del color negro, ¿no? Entonces está el color negro y véanlo así. Además de que en esta tapa está localizada o está ejemplificado el color negro, están ejemplificados muchas otras propiedades, muchos otros universales, en este caso que estamos pensando en universales aristotélicos. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, pues porque tiene una cierta figura, ¿no? Tiene una cierta masa, una cierta incluso velocidad, todas esas cosas. Entonces tiene muchas propiedades, además del color negro, ¿no? Y eso significa que hay muchas propiedades ejemplificadas en el mismo lugar que el color negro, ¿no? Entonces, para los universales, así sean aristotélicos, el criterio de individuación que usamos para los objetos materiales, el de estar en diferentes lugares, ese criterio no funciona, ¿no? Entonces, esa es otra razón de por qué los universales son objetos raros o extraños, además de que para la idea de que son abstractos es la misma idea de objeto abstracto es problemática, de nuevo, como lo veremos con Benacerraf.
Además de eso, el hecho de que los universales puedan estar multilocalizados y además localizados o ejemplificados más de un universal en el mismo lugar, en la misma localización espaciotemporal, eso hace que los universales sean objetos raros, ¿no? Raros en el sentido ya más específico y técnico de no cumplir con los criterios usuales de individuación de objetos materiales y de conocimiento de objetos materiales para el caso de los universales abstractos. ¿Sí? Entonces, esa es una motivación, la idea de que los universales son raros, de que no satisfacen las teorías o los principios usuales para los objetos materiales. Esa idea es una motivación para no aceptar en la ontología, es decir, no aceptar que existen propiedades, ¿no? Porque parecen un añadido extra que no cumple con una regularidad de los objetos de toda la realidad material, ¿no? Por supuesto, esta idea que les acabo de mencionar de que los objetos materiales son individuados por su localización espaciotemporal, viene mucho, o bueno, es parte de ideas en la física clásica, en particular en la física newtoniana. Después vamos a revisar objeciones a esto, ¿no? Hay muchos campos, por ejemplo, el campo electromagnético o los campos de la física contemporánea, que existen en las mismas localizaciones espaciotemporales y entonces ese criterio de individuación no es obvio y a partir también de la filosofía de la física contemporánea se ha puesto muy en duda, ¿no? Pero bueno, esto lo mencionaremos cuando hablemos de individuación, de diferencia, identidad e individuación, ¿vale? Pero por ahora, esto es una primera, como una primera entrada a las razones de por qué muchos piensan esto, que si podemos resolver o evadir el problema de por qué, digo, el problema, quiero decir, la pregunta de qué es lo que hace que haya singularidad en el mundo, de forma que no nos lleve a la existencia de propiedades, si podemos hacer eso, deberíamos hacerlo, ¿no? Y de ahí la propuesta primitivista. La propuesta primitivista es decir, no hay necesidad de apelar al análisis estándar de la similaridad en términos de propiedades, solo requerimos suponer que hay ciertos hechos de similaridad que son básicos e indefinibles. Que cuando decimos que, de nuevo, estoy utilizando los pronombres, pero si queremos irnos al nivel subatómico o lo que sea, ¿no? Al nivel más básico de la composición física, material de los objetos, podemos hacerlo. Pero ahí va a haber, de nuevo, hechos de similaridad y el primitivista va a decir que eso ya es primitivo, ya no es analizable. ¿Sí? Ok. Gente como Bertrand Russell se vio un problema con esto, ¿no? Consideren este hecho, ¿no? El que ya mencionamos muchas veces, el parecido entre estas dos tapas. Y ahora consideren este otro hecho, el parecido entre la tapa y la pluma, ¿no? El stylus de la pluma. Uno pensaría que esos dos hechos tienen algo en común, ¿no? Que no son hechos dispares, ¿no? Es decir, aquí hay dos cosas que se parecen entre sí y por otro lado, aquí hay, no sé, podemos pensar en un hecho completamente distinto como Juanito es más alto que Pepito, ¿no? Lo que sea. Si consideramos esos dos hechos y ahora consideramos este tercer hecho de la tapa se parece a esta pluma, uno pensaría que los hechos de parecidos tienen algo en común, que no tienen en común con el hecho de que Juanito es más alto que Pepito. ¿Qué tienen en común? Que en ambos casos tenemos una relación entre esos hechos, perdón, entre esas cosas que se parecen, ¿no? Una relación de parecido, que las cosas que están ahí, de las que estamos hablando, se relacionan de cierta forma, como pareciéndose entre sí, ¿no? Es decir, el hecho de... siempre termino probando los pronombres porque los tengo a la mano y ahora creo que no tengo otras cosas que se parezcan mucho. Tengo dos teclados, pero bueno, en fin. El hecho de que estas dos cosas se parezcan de nuevo, parece que nos habla de una relación entre estas dos cosas, ¿no? Entre la tapa y esta tapa. Esa relación es una relación de ser similares, es una relación de similaridad. Igual aquí, es una relación de similaridad que se da entre la tapita y la pluma, ¿no? Que no es, y eso es, para eso introduje el tercer caso,
que no es la misma relación que se da entre Juanito y Pepito cuando decimos que Juanito es más alto que Pepito, ¿no? En el caso de Juanito y Pepito hay una relación, ser más alto que, y en el caso de las tapas y de la pluma y eso, hay otra relación. Parece que hay otra relación que es ser similar a. ¿Me explicó? Entonces, si no contamos esas relaciones, si no suponemos que hay tales relaciones, parece que no podemos explicar la diferencia entre los hechos de similaridad y todos los demás hechos, ¿no? ¿Qué es lo que hace que al comparar estas dos cosas veamos algo en común? Pues que son similares. ¿Qué significa que sean similares? Que tengan cierta relación entre sí, ¿no? El primitivista va a decir, no es que tengan cierta relación entre sí, sino que el hecho de que sean similares es un hecho primitivo. Pero de nuevo, la respuesta es, pero ese hecho de similaridad difiere del hecho de Juanito es más alto que Pepito, parece que en algo específico, no solamente que tenemos dos cosas, ¿no? Juanito y Pepito por este lado y el plumón y la tapa por este otro lado. Tenemos dos cosas en ambos lados, en ambos hechos, y parece que en lo que se diferencian esos hechos, no solamente en que son cosas distintas, sino en la manera en que se relacionan. Incluso podríamos considerar la tapa y la pluma se relacionan de muchas maneras, ¿no? Por ejemplo, la pluma está al lado de la tapa, o está arriba de la tapa, si quieren, no importa. Es una relación, ¿no? La pluma es más pesada que la tapa, por ejemplo, es otra relación, ¿no? La pluma está en la misma habitación que la tapa, otra relación. Entonces, las plumas, bueno, la pluma y la tapa tienen muchas relaciones entre sí, pero parece que hay una relación particular cuando hablamos de similaridad, ¿no? ¿Por qué podemos decir que estas dos cosas son similares en cierto aspecto? Porque hay una relación particular. La similaridad. ¿Ok? Si eso es el caso, entonces parece que requerimos postular una relación de similaridad entre las cosas. Pero esa relación se tiene que dar en muchos lugares. Es decir, hay muchas cosas que se parecen. Ahora tenemos estas dos tapas. Tenemos, por ejemplo, estas otras dos tapas. Y de nuevo, las tapas son triviales. No importa, pues, sino son ejemplos de juguete, pueden ser electrones o moléculas o lo que quieran, que sea la mejor teoría que tengamos disponible sobre la constitución de las cosas. Ahí también vamos a encontrar diferentes cosas concretas, diferentes individuos o particulares concretos que se parecen entre sí. Y eso nos indica que hay una relación de similaridad entre ellos. Pero eso parece que reintroduce un universal, ¿no? Al menos un universal que es la relación de similaridad, ¿no? En este caso no sería un universal de propiedad, como con estos, sino un universal de relación entre cosas. Y aparte, digo, no es solamente una relación entre dos cosas, sino una relación entre tres cosas, porque podemos tener parecidos y decir que la pluma se parece a estas dos tapas, ¿no? Entonces hay tres cosas similares aquí, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el punto es que, a final de cuentas, esto nos lleva a la idea de que, aun si queremos suponer que los hechos de similaridad son primitivos, para suponer eso, tenemos que decir que existen esos hechos. Y cuando existen esos hechos de similaridad, parece que estamos suponiendo la existencia de una relación de similaridad. Ya no necesariamente el universal del ser negro, porque ya no estamos suponiendo que la similaridad entre ellos implique que haya cosas como las propiedades que tienen. No. Estamos ahora, el argumento va por otro lado, que es, como estamos suponiendo que hay cosas que se parecen, que son similares, estamos suponiendo que tienen cierta relación. Y esa relación tiene que estar en los demás hechos de similaridad. ¿Vale? Veo que hay una pregunta. Pregunta, ¿pueden ser personas ejemplos que no sean de juguete? Creo que no entiendo muy bien. O sea, si podemos utilizar personas para dar ejemplos, sí, también. O sea, ah, por ejemplo, una persona se parece a su hermano y ahí hay similaridad, ¿no? Sí. Es decir, sí, una persona se puede parecer, ser similar a su hermano o a su gemelo incluso, y hay similaridad. Y también el análisis estándar diría que comparten propiedades. Y el primitivista diría, no es que compartan propiedades, es un hecho básico que sean similares. Bueno, quizás no los hermanos como tal. De nuevo, si vamos al análisis físico, por decirlo así, de su similaridad, ¿por qué se parecen? Bueno, pues porque, por ejemplo, los hermanos, ¿no?
o los gemelos. ¿Por qué se parecen? Bueno, porque comparten el mismo genoma. ¿No? Y entonces uno dirá, bueno, ya expliqué la similaridad entre los gemelos a partir del genoma y de por qué, cómo el genoma causa un cierto fenotipo y entonces por eso, ¿no? Sí, pero entonces ahora hay que explicar la similaridad al nivel de los genomas, ¿no? Entonces, de nuevo, no se elimina el problema y por eso el primitivista dirá, cuando terminamos de hacer esos análisis físicos, por decirlo así, sí, científicos de la similaridad, al final de cuentas vamos a encontrar hechos de similaridad que van a ser inexplicables, ya no hay que postular propiedades. Y la respuesta que les comento es, sí tienes que postular al menos un tipo de universales, que es una relación o muchas relaciones de similaridad, ¿no? Porque si no, no podríamos distinguir la relación que tiene este plumón con este otro plumón, ¿sí? No podemos distinguir eso de la relación que tiene Juanito con Pepito en términos de altura, por ejemplo, ¿no? Se requiere postular eso. ¿Qué opinan? ¿Otra pregunta, comentario hasta aquí? Es lo que Russell menciona como copresencia. No exactamente. Lo que Russell menciona como copresencia es la idea que mencionamos también hace rato, que es en una misma cosa, de nuevo, consideren la tapita, en una misma cosa están compresentes o copresentes muchas propiedades. En este caso, el color negro o ser de color negro y la forma, por ejemplo, de la tapita, ¿no? Entonces, en un mismo particular están copresentes muchas propiedades, ¿no? Esa es la idea de copresencia, que sean ejemplificados. Este primitivismo lo que llaman nominalismo austero. Sí, la idea es, sí, es también, en realidad este es el nominalismo de parecidos. Es el nombre con el que se conoce, nominalismo de parecido o de similaridad. En inglés es resemblance nominalism, ¿no? La idea de nuevo de que hay ciertos hechos de similaridad que son básicos, con los cuales podemos explicar los demás, y que por lo tanto no requerimos propiedades. ¿Por qué nominalismo? Ahora voy a explicar esa idea, pero si se fijan, esta ya es una idea. Bueno, voy a ponerlo aquí para tener como la imagen. Hechos de similaridad que son primitivos. De hecho, con estos se pueden explicar los demás. Como lo vimos, ¿no? Es decir, una vez supongamos que el hecho de que dos genomas se parecen lo aceptas como primitivo, con eso y con la teoría biológica puedes explicar por qué dos gemelos se parecen, ¿no? Porque comparten el mismo genoma, el genoma causa los fenotipos y todo eso, los dos individuos vienen de la misma célula y por lo tanto comparten el mismo genoma y todo eso, ¿no? Entonces, eso, a partir de los hechos básicos de similaridad, más, por ejemplo, en este caso, la teoría científica que está detrás de, pues en este caso de la biología y la embriología y todo eso, con eso puedes explicar los demás hechos de similaridad, ¿no? Esa es la idea. Y, bueno, y esto es importante. Hechos de similaridad que son primitivos, y eso implica que no necesitamos suponer o creer o postular o aceptar la verdad de el análisis estándar. Lo voy a poner, no necesitamos al análisis estándar de la similaridad. Y esto, por supuesto, sí, como es bien conocido, si tenemos un argumento y rechazamos una de sus premisas, pues ya no tenemos ninguna obligación racional de creer la conclusión, ¿no? Si nos dan un argumento para creer que P, y yo digo, pero una de tus premisas es falsa, pues aunque el argumento sea válido, como en este caso, que no está aquí puesto explícitamente la forma, ¿no? Pero aunque el argumento sea válido, si la premisa es falsa, el argumento que me diste no me causa, digamos, una obligación racional para aceptar la conclusión, ¿no? Porque no acepto una de sus premisas. Entonces, análisis estándar versus primitivismo, ¿no? Era lo que les decía hace rato. Primitivismo. ¿Sí? Entonces, si aceptamos que hay hechos de similaridad básicos, no hay una obligación, por decirlo así, de aceptar propiedades.
Necesitamos al análisis estándar y por lo tanto no hay razón para aceptar propiedades. ¿Sí? Props, le voy a poner, abreviando. Bueno, ahora vamos a ver otro argumento a favor de las propiedades que también nos va a ayudar a explicar por qué a esto le estamos llamando nominalismo. ¿Sí? O sea, este término nominalismo, por supuesto, si ya lo vieron en su clase de historia de filosofía medieval, viene, por supuesto, de un debate medieval acerca también de los universales y que está relacionado con este que vamos a ver, que es el argumento a partir de la predicación, ¿no? Entonces, consideren cosas como oraciones como la manzana es roja y el corazón es rojo. No sé. La idea es que estamos utilizando predicados para cualificar o para, sí, para describir a las cosas. Ok, vamos a poner así. La manzana es roja. Y ¿qué dijimos? El corazón es rojo, lo que sea, ¿no? En realidad, de nuevo, estos son ejemplos que en realidad no es que tengamos que aceptarlos así, sino solo quiero indicar un concepto, ¿no? Entonces consideremos esas dos oraciones, no tanto los hechos, sino a los que se intentan referir, sino a las oraciones, ¿no? Rojo, ok. Y entonces vemos que tenemos el mismo, perdón, puse rojo, la manzana es roja. Bueno, la manzana es roja, ¿no? O sea, vamos a suponer que aunque tienen género distinto, son el mismo predicado, ¿no? Tenemos perdón, el mismo predicado aquí. Eso, primer caso. Que en nuestras oraciones tenemos predicados y que, bueno, ahorita vamos a ver eso. Segundo, estos son los ejemplos. Voy a poner la premisa, ¿no? Entonces, uno. Voy a ponerle así. Existe la predicación. Predicación en este sentido gramatical, ¿no? Como estructura gramatical. ¿Sí? Entonces, existe la predicación, es decir, usamos predicados en el lenguaje. Y segunda premisa, tenemos lo que se conoce como principio de composicionalidad. ¿Sí? ¿Qué es eso? Principio de composicionalidad. Viene al menos desde Frege, no sé si antes, pero es una idea muy básica o sea, básica en el sentido de muy importante, muy central en la filosofía del lenguaje. Es la idea de que el significado de una expresión compleja es una función de sus componentes sintácticos. Lo voy a escribir aquí para no perdernos. El significado de una expresión compleja es una función de el significado, bueno, del significado de sus componentes. ¿Vale? ¿Eso qué quiere decir? En el ejemplo de la manzana es roja, pues es una oración significativa, ¿no? Entendemos qué quiere decir la manzana es roja. A diferencia de si yo les digo bla, 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 no significa nada, al menos en este lenguaje. A diferencia de si utilizo incluso oraciones en este lenguaje, pero sin la estructura gramatical correcta. Nube va azul, ¿no? No significa nada tampoco. No se refiere a nada, no es algo que podamos entender, con lo que podamos expresarnos, comunicarnos, transmitir información. ¿Vale? Bueno, al menos a través de esas palabras. La idea es que es una función, perdón, es una función, y ya me di cuenta que tengo que agregar, es una función del significado de sus componentes y su estructura, ¿no? Su estructura sintáctica. ¿Sí? Entonces, significado de la oración, la manzana es roja,
Depende, eso es lo que significa que es una función, depende de el significado de las palabras la, manzana, es, roja, y de su arreglo, de su estructura gramatical, ¿no? Entonces, si tuviéramos las mismas palabras, pero en otro arreglo, por ejemplo, roja es, manzana la, no significa nada. O al menos, no significa nada y por lo tanto no tiene el mismo significado que la manzana es roja. Pero también, si cambiamos una de esas palabras por otra, la manzana es verde, pues el significado de esa oración, por supuesto, es distinto al significado de la oración la manzana es roja. Entonces, esto demuestra que el significado de la oración, de nuevo, depende del significado de sus partes y de cómo están arregladas. Ok, pero bueno, si ahora tenemos, además que, ¿cuál es el significado de las palabras? Bueno, enfocándonos en los predicados, ¿no? Significado de predicados. Pues una teoría muy clásica es que el significado de los predicados es aquello a lo que se refieren. Entonces, ¿a qué se refiere? Por ejemplo, cuando yo digo la manzana, ¿a qué se refiere? Pues a la manzana que yo tengo ahí cuando estoy hablando, ¿no? Por supuesto, como digo la, ya se supone que hay un contexto concreto y hay una cierta, se dice una manzana saliente, una referencia saliente, que es como la obvia, digamos, que en el contexto vamos a decir, pues se refiere a la manzana que tiene acá. Bueno, um, entonces la manzana se refiere a aquella manzana saliente, digamos, la obvia en el contexto en el que expreso esta oración. Um, pues parece que es una cópula, no sé cómo se analiza eso, ¿no? No hago filosofía, no hago semántica del es, pero enfocándonos en el roja, ahora la pregunta es, ¿a qué se refiere, no? Y la respuesta es, bueno, pues se tiene que referir a algo que esté en muchos lugares, porque podemos decir la manzana es roja y el corazón es rojo. Se tiene que referir ese rojo, por eso era mejor utilizar ambos en el mismo género, pero no importa. Ese rojo o esa roja se tiene que referir a la misma cosa, porque estamos utilizando la misma palabra en ambas oraciones y estamos suponiendo que su significado es el mismo, ¿no? Entonces, si estamos suponiendo, como aquí pusimos, que el significado de un predicado es, más bien como aquí voy a poner, su referencia, si estamos suponiendo que el significado de un predicado es su referencia, entonces tenemos que concluir que al hablar de la manzana roja y el corazón rojo, estamos hablando de la misma cosa. Nos estamos refiriendo, porque significa lo mismo, es roja, es rojo, ¿no? De nuevo, hay un género ahí, pero consideren, de haber hecho desde el inicio, hecho esto desde el inicio, consideren la oración, cosas que sean rojas, la tapita del plumón, ¿no? La tapita y darle con las tapitas, pero bueno, es roja. Bueno, ahora sí. Entonces, los dos predicados ahí, ¿no? Refieren a lo mismo, a la cualidad de ser roja, ¿no? Y eso significa que, como estamos suponiendo que el significado de referencia, perdón, significa lo mismo. Es roja, en ambos casos significa lo mismo. Y como estamos suponiendo que el significado es la referencia, pues de ahí se debe seguir que van a referir ambos predicados a la misma cosa, a la cualidad de ser roja. Pero como estamos diciendo, y supongamos que tenemos enfrente una manzana, como estamos diciendo que la manzana es roja y que la tapita es roja, y como esto es verdad, tiene que suceder que lo que dice esas oraciones sea un hecho en el mundo, que sucede en el mundo, ¿no? De ahí se sigue que debe existir la cualidad del universal de ser rojo, ¿sí? Entonces, otra vez aquí tendríamos un criterio de compromiso ontológico o un principio de hacedor de verdad. Voy a poner aquí como 4. Ay, bueno, criterio de compromiso ontológico o teoría de hacedores de verdad, ¿sí? Pero lo que me importa ahora es la conclusión, que es otra vez las propiedades existen. Otra vez, es otro argumento, ¿ven? Significado de predicado es referencia. Bueno, y aquí falta también una premisa 3.5, digamos, que diga la referencia de los predicados es una propiedad. ¿Sí? Lo voy a poner aquí medio amontonado. Referencia de los predicados es una propiedad.
Tenemos un nuevo argumento a partir de la predicación y de la teoría de la referencia para la existencia de propiedades, sin apelar a la similaridad, ¿no? Si se fijan, aquí nunca mencionamos la similaridad. Por supuesto, cuando uno dice la manzana es roja y la tapita es roja, uno puede decir, bueno, se parecen entonces, en algo, ¿no? La manzana y la tapa en su color. Pero no es necesario, no lo mencionamos aquí. En ningún momento hablamos de similaridad y por lo tanto no necesitamos el análisis estándar para esto. ¿Qué opinan de este argumento? Por supuesto, una de las objeciones posibles a esto es que el significado no es la referencia, ¿no? Que era, no sé si diría que la teoría de Frege. Ahora les voy a decir por qué. Bueno, entonces, significado de una expresión, y esto es más filosofía del lenguaje, pero les digo, se puede utilizar esto para rechazar el argumento anterior. Significado, algunos piensan que consiste en la referencia, es decir, ¿qué significa el predicado es roja? Pues aquello a lo que se refiere. ¿A qué se refiere? A la propiedad de ser roja, ¿no? Ese es su significado. La cosa misma, su referencia es su significado, ¿no? Así se vinculan las palabras con el mundo. ¿Por qué? Porque hay referencia. Porque decimos es roja y nos estamos refiriendo a la cosa misma. Esa relación de referencia es lo que hace que, de nuevo, las palabras puedan describir cosas en el mundo porque se refieren a ellas. Pero, por casos que podrán ustedes encontrar en el clásico artículo de Frege sobre sentido y referencia, cosas como cosas que no existen, ¿no? Casos como esos. Y de hecho, este caso ya está desde Platón al menos. Está, ahora, ¿es en el Teteto? No, es en el... lo que no recuerdo si es el sofista o el Parménides. Probablemente los dos. Pero creo que es el sofista. Es el sofista, de hecho. Cuando dialogan justo con Teteto y con un sofista. Y uno de los casos que dice, que menciona, no recuerdo si el sofista o Teteto, creo que es el sofista, o Sócrates, es, pero yo puedo decir oraciones que claramente no refieran a cosas que existen. Por ejemplo, yo puedo decir, Teteto vuela. Ahí no tendríamos por qué suponer que el significado de esa oración se refiera a algo en el mundo, porque claramente no hay tal cosa a la que referirse. No hay un hecho de Teteto volando, y por lo tanto, esa oración, según la teoría de la significado como referencia, no debería ser significativa. Pero sí lo es, porque podemos entenderla, ¿no? Yo puedo entender cuando alguien me dice la manzana perdón, Teteto vuela, aun cuando no exista tal hecho al cual referirnos, ¿no? Por lo tanto, el significado no puede ser solamente la referencia. Quizá la referencia esté involucrada, pero no solamente, ¿no? Entonces, se postula esta noción de sentido. La oración Teteto vuela tiene significado aunque no haya nada a lo que se refiera, no hay un hecho en el que Teteto vuele, porque tiene un sentido. ¿Y qué es ese sentido? Bueno, hay diferentes teorías, pero Frege lo pensaba como una cierta, como una cierta, no como función, como una estructura de funciones que determinaban a su vez la referencia. Bueno, es que en realidad son varias funciones, ¿no? Perdón, son varias cosas las que debe satisfacer, o requisitos o desideratas las que debe satisfacer la teoría, los sentidos para Frege, ¿no? Son cosas que entendemos, no necesariamente, de hecho él negaba esto, ¿no? Él decía que esto era psicologismo, no necesariamente cuando nos imaginamos y nos imaginamos a Teteto volando, eso no es como la imagen psicológica, sino son cosas que entendemos, que le dan, se dice, valor cognitivo, ¿no? Que hacen la diferencia entre a priori y a posteriori, y que determinan la referencia y por lo tanto se pueden modelar como funciones. Pero bueno, esto ya de nuevo es filosofía del lenguaje. Lo único que les quiero decir es, la teoría del significado como sentido nos permite tener significado sin referencia, ¿no? ¿Alguien pregunta? Exacto, dice Marco, por ejemplo, cuando uno habla de cosas como unicornios o cosas de ese estilo, exacto, uno puede entender discursos acerca de los unicornios, por ejemplo, si yo digo el unicornio es un caballo alado, aun cuando no haya ninguna cosa a la que nos referimos con la palabra unicornio. No existen los unicornios, no hay unicornios en el mundo y por lo tanto no nos podemos referir a ellos. No nos podemos referir a algo si no hay tal cosa, ¿no? Entonces, sí, esa es la primera objeción, que el significado no necesariamente es la referencia.
Aplicando esto a el argumento anterior, el argumento gramatical, digamos, o a partir de la predicación, diríamos, bueno, el hecho de que podamos entender que sea significativo que la manzana es roja y que el corazón es, o que dije, la tapita es roja, el hecho de que podamos entender ambas oraciones no significa por sí mismo, no requiere por sí mismo ese hecho que las palabras es roja refieran a una cosa particular, a una cosa específica, más bien, que es la propiedad de ser rojo, ¿no? No lo requiere, ¿por qué? Porque el significado no necesariamente es la referencia. Puede algo ser significativo sin, una palabra ser significativa sin tener referencia, ¿no? Entonces, no necesitamos pensar que para que esas oraciones tengan significado, deban existir las propiedades, ¿no? Esa es una primera objeción, argumento. Que es un argumento clásico, ¿no? El de la estructura gramatical. ¿Okay? Tenemos más objeciones a la teoría de las propiedades, al realismo de las propiedades, ¿no? En particular, a la teoría de los universales. Ya no específicamente, más bien, ya no generalmente a las propiedades, digo, en general, sino a los universales. Una que parte de esta idea de que para toda... bueno, fíjense. El argumento que acabamos de revisar a favor de las propiedades, la idea de que, como en el lenguaje nos referimos, como en el lenguaje utilizamos predicados y los predicados tienen que referirse a algo, por lo tanto, aquello a lo que se refieran debe existir, porque si no, no tendrían referencia y no tendrían significado y las oraciones no tendrían significado, ¿no? Ese es el argumento. Bueno, esto supone que todas las propiedades que podemos, todos los predicados que podemos utilizar en el lenguaje refieren a una propiedad, ¿no? Pero eso causa problemas, ¿no? Y de hecho, de nuevo, esto lo menciona Snyder, pero básicamente es derivado de una paradoja en teoría de conjuntos, de la paradoja de Russell, por ejemplo. Lo podremos ver como una aplicación de esa idea. Puse universales y en particular y la teoría y el argumento gramatical, le voy a poner así, ¿no? El argumento gramatical. El que acabamos de ver, que las oraciones contienen predicados y los predicados refieren y esa referencia debe existir para que tengan significado. Bueno, y la idea es, si es que, bueno, recuerden, déjenme poner aquí gramáticamente. Argumento gramatical, esto suponía que todo predicado se refiere a una propiedad, ¿sí? Pero contra esa suposición tenemos el siguiente problema, que es, consideren el predicado o la siguiente oración. El rojo es un color brillante. ¿Sí? Esta simple oración, aplicando el mismo argumento, nos diría, tendría la consecuencia de que las palabras que están ahí refieren, en particular los predicados, pero cuando hablamos del rojo estamos hablando de una propiedad, ¿no? La propiedad de ser rojo. Y cuando decimos que es un color brillante, estamos diciendo que esa cosa tiene a su vez una propiedad, ser un color brillante. Eso significa que pueden haber propiedades de propiedades. Se dice que son propiedades de segundo orden o de segundo nivel, propiedades en general de alto nivel, porque a su vez las propiedades de segundo nivel pueden tener propiedades de tercer nivel y así potencialmente al infinito. ¿Ok? Entonces, de nuevo, esta oración, si aplicamos el mismo principio, nos muestra que una propiedad a su vez puede tener propiedades. En este caso, el rojo puede tener la propiedad de ser un color brillante.
Ahora bien, eso por sí mismo no es problemático, aunque algunos dirían, bueno, pero si eso es el caso, nada impide que haya una jerarquía infinita de niveles de propiedades, ¿no? Propiedades de primer orden, que serían las propiedades de las cosas particulares, como el rojo, que es propiedad de las manzanas y las tapas y lo que sea. Um, propiedades de primer nivel, propiedades de segundo nivel o de segundo orden, que son propiedades de las propiedades de primer nivel, como ser un color brillante, y propiedades de tercer nivel, que serían propiedades de segundo nivel. No se me ocurre ahorita una, pero hablando en términos de pura posibilidad lógica, lo habría, no hay consistencia, pues. Y propiedades de cuarto nivel, quinto nivel y así, ¿no? Potencialmente de nuevo hasta al infinito. Entonces, parece que hay una multiplicación de entidades y a la gente no le gusta porque parece que estamos postulando más cosas de las que son necesarias para explicar la realidad, ¿no? Etcétera. Bueno, esa es una primera objeción, pero no es a la que vamos. Hasta ahorita solo es la idea de que las propiedades pueden tener propiedades. Partiendo de esta idea de que todo predicado se refiere a una propiedad. A poner esto claramente, se requiere otra idea que es el concepto de instanciación, ¿no? Para poder poner el argumento. O ejemplificación, que ya lo mencionamos, pero vamos a ponerlo explícitamente. Porque de hecho aquí van a surgir dos problemas. Uno el que estamos viendo y uno que les voy a decir después. Ejemplificación. Y esta, por supuesto, la idea es que esta sea, ok, que los universales, voy a poner así un diagrama súper chafón de, supónganse que este es el universal, ya sea inmanente o trascendente. Y aquí hay una cosa que le ejemplifica, supongamos aquí una personita, ¿no? Entonces debe haber una relación entre el universal y aquella cosa que le ejemplifica. ¿Qué relación? Pues la relación de ejemplificación, ¿no? Precisamente esta que tenemos acá. Por ejemplo, supónganse que este es el universal de la personeidad. No importa, de nuevo, estos son ejemplos de juguete, podemos ir más allá. Pero por ahora, entonces, esta persona ejemplifica la relación o el universal de la personalidad. Porque es una persona. Su propiedad de ser una persona consiste en ejemplificar el universal de la personalidad. Pero eso significa que aquí tenemos una tercera cosa, ¿no? Esto se relaciona con esta idea del argumento del tercer hombre. Esta tercera cosa es precisamente esta relación. Es una relación, esta, entre universal y particular. Una relación de ejemplificación. No todas las teorías de los universales lo aceptan precisamente por los problemas que vamos a ver ahora. Pero cuando no las aceptan, la cosa se vuelve un poco más rara y ahorita lo veremos. Si nos da tiempo. Sí, pero probablemente si nos da tiempo. Bueno, ok. Entonces tengan estas dos ideas en mente. Todo predicado se refiere a una propiedad y primera cosa, esta. Y segunda cosa, hay una relación entre universal y particular. Particular. ¿Qué relación es esa? La de ejemplificación o instanciación. ¿Ok? Bueno, entonces, bueno, ya dijimos, perdón. Todo predicado se refiere a una propiedad y además, una tercera idea que también vamos a utilizar es que las propiedades las propiedades a su vez pueden tener propiedades, ¿no? Hay propiedades de alto nivel, lo voy a poner así. Hay propiedades de alto nivel. Es decir, bueno, y esto a su vez sigue de esta idea de que todo predicado se refiere a una propiedad cuando aceptamos oraciones como el rojo es un color brillante. ¿Ok? En la 6. Bueno, ahora consideren la siguiente oración. Vamos a definir una palabra, ¿no? Ok, hay una propiedad que tienen todas y solo aquellas propiedades que no
se autoejemplifican. ¿Sí? ¿Qué quiere decir con esto? Por ejemplo, la propiedad de ser redondo es una propiedad que no se autoejemplifica. ¿Por qué? Porque la misma propiedad ser redondo no es redonda en sí misma. ¿Por qué? Porque solo las cosas físicas, bueno, supongo que las figuras geométricas abstractas, pero fuera de eso, ninguna otra cosa puede ser redonda, ¿no? Y en particular las propiedades no pueden ser redondas, ¿sí? Entonces, la propiedad de ser redondo tiene esta propiedad de no autoejemplificarse, ¿sí? En cambio, la propiedad de ser propiedad, que debe existir porque podemos utilizar el predicado de propiedad, ¿no? Entonces, la propiedad de ser propiedad sí se autoejemplifica, ¿no? La propiedad, ser propiedad, a su vez es una propiedad, ¿no? Entonces, se autoejemplifica. Ella misma es una propiedad. La propiedad de la existencia, la propiedad de existir, se autoejemplifica porque existe ella misma, ¿no? Es una cosa existente, entonces ella misma existe, se autoejemplifica. Entonces tenemos propiedades que se autoejemplifican, como la existencia y ser propiedad, y propiedades que no se autoejemplifican, como ser redondo o ser rojo. La propiedad de ser rojo no es ella misma roja. ¿Por qué? Porque es una propiedad abstracta. Para que algo sea rojo se necesita cierta composición física, ¿no? Cierta reacción o relación con la luz, por ejemplo, ¿no? Entonces, la propiedad de ser rojo no se autoejemplifica. Pues de nuevo, tenemos dos tipos de propiedades, las que se autoejemplifican y las que no se autoejemplifican, ¿no? Si ese es el caso, podemos suponer que estas propiedades que no se autoejemplifican tienen una cierta propiedad. Hay una propiedad que tienen todas y solo aquellas propiedades que no se autoejemplifican. Vamos a llamarle UN. Así le llama Sider porque está hablando para la teoría de los universales. Pregunta. UN se autoejemplifica. Y por supuesto, déjenme separar estas dos cosas aquí. Sí, ¿no? Esta es la definición y esta es la pregunta. Por supuesto, aquí solo puede haber de dos, ¿no? O bien sí, o bien no. Hay de dos sopas, ¿no? O bien la propiedad de no autoejemplificarse, lo voy a poner aquí, lo voy a subrayar, no autoejemplificarse, la propiedad UN sí se autoejemplifica, o bien no se autoejemplifica. ¿Qué quiere decir esto? Los dos lados son problemáticos, ¿no? Si sí se autoejemplifica, UN significa que UN ejemplifica la propiedad de no autoejemplificarse. Pero ya dijimos que sí se autoejemplifica, ¿ven? Entonces, por lo tanto, aquí se seguiría que UN ejemplifica la propiedad de no autoejemplificación. Por lo tanto, UN no se autoejemplifica. ¿Sí? Contradiciendo la suposición de que sí lo hacía, ¿no? Entonces, contradicción, ¿no? Aquí tendríamos una contradicción que voy a poner así con el falsum, ¿no? Que es una T invertida. El símbolo de la contradicción. ¿Sí? Entonces, la suposición de que sí se... Y si no se autoejemplifica, ¿qué significa eso? Que UN no ejemplifica la propiedad de no autoejemplificarse, ¿no? Pero si eso pasa, significa que UN no se autoejemplifica, es decir, lo voy a repetir, significa que UN no se autoejemplifica, pero ella misma es la propiedad de no autoejemplificarse. Y eso significa que sí se autoejemplifica. ¿Me explico? ¿Sí lo ven? A ver si alguien tiene dudas que lo diga en el chat o en el micrófono, pero esta es la idea, ¿no? No se autoejemplifica, esto significa que UN no se autoejemplifica, ¿no? Pero por lo tanto, UN tiene la propiedad de no autoejemplificación y por lo tanto UN sí se autoejemplifica, ¿no? Porque era la propiedad UN misma de no autoejemplificarse. Sí se auto tal, ¿no?
Y ya, o sea, es un dilema y nos muestra que cualquiera de las dos opciones que tomemos, los voy a separar aquí así, todo mal, cualquiera de las dos opciones que tomemos, que esa propiedad sí se autoejemplifica o no se autoejemplifica, nos lleva a una contradicción. Y esto que demuestra que esta propiedad no puede existir, ¿no? Voy a poner en verde. ¿Por qué no puede existir? Porque a partir de este argumento, de este dilema, no existe UN. Lo voy a poner así, ¿no? No es notación rigurosa, por supuesto, pero esa es la idea. A partir de este dilema que acabamos de revisar, vemos que cualquiera de las dos posibles opciones, que UN se ejemplifique a sí misma o que no lo haga, solo hay de esas dos, por la ley de tercero excluida. Aquí no hay vaguedad, no hay indeterminación, ¿no? Solo hay de esas dos. Cualquiera de esas dos posibles opciones implican una contradicción. Nada que implique una contradicción puede existir, ¿no? Por lo tanto, no existe UN. Bueno, pero uno pensaría, bueno, pero UN que a nadie le importa, no, no. Sí, claro, pero fíjense, recuerden que la existencia de UN venía de estas tres cosas, ¿sí? De estas tres cosas, ¿no? Estas tres cosas nos llevaban a la existencia de UN, ¿sí? Es decir, que todo predicado se refiere a una propiedad que existen. ¿Qué? No, sí, que existe una relación de ejemplificación, por lo tanto, una que sería la, ¿cómo se dice? El complemento de esa relación, que será no ejemplificación, y que existen propiedades de alto nivel, ¿no? Entonces, si no creemos que existen propiedades de alto nivel, entonces, por supuesto, ya no necesitamos postular en la existencia de propiedades de alto nivel como la autoejemplificación, que es una propiedad de alto nivel, ¿no? Porque es una propiedad de propiedades. Y también, si rechazamos que todo predicado se refiere a una propiedad, no necesitamos aceptar que existe UN solamente porque podamos definir ese predicado. Entonces, esta paradoja que vimos, esta contradicción de la existencia de UN, nos lleva a rechazar alguno de estos supuestos. ¿Ok? Entonces, por eso es como un problema para el argumento, de acá, el argumento gramatical, por decirlo así. Voy a poner aquí, argumento gramatical. ¿Sí? Entonces, eso. Y nos muestra que no todo predicado puede referirse a algo que exista, a una propiedad, por la paradoja que acabamos de revisar, ¿no? Ok. Entonces, tenemos una razón menos para el argumento, perdón, para la existencia de propiedades como universales, que el argumento gramatical no funciona, porque en primera supone la teoría del significado como referencia, la cual no es buena teoría porque tenemos estos casos de significado sin referencia. Y por otro lado, porque si suponemos, como se necesita para que corra este argumento, que todo predicado debe referir a una propiedad, esto nos llevaría a la paradoja con UN, que ya revisamos, y no es bueno, ¿no? Es una paradoja, es una contradicción, la teoría es contradictoria. Claro, podríamos restringir la afirmación y decir, bueno, no se requiere que todo predicado refiera, sino se requiere que algunos predicados refieran, pero entonces necesitamos una teoría armada de qué predicados sí refieren para poder decir que de ahí se sigue que la predicación implica la existencia de propiedades. ¿Ok? Estamos una teoría armada en el sentido de un criterio fijo, explícito y sistemático, no ad hoc, pues. ¿Ok? Bueno, ya casi vamos a acabar. Esto nos lleva por eso les decía que esto nos va a servir para explicar nominalismo. ¿De dónde viene este de nominalismo? De la idea de que los predicados no son propiedades o no refieren a propiedades, sino que solo son nóminos o términos, ¿ok? Que no necesitan existir. Bueno, también por supuesto está la idea también clásica del conceptualismo, que diría, los predicados no refieren a cosas, a propiedades en este caso, sino a conceptos. Los conceptos son formas en que organizamos y clasificamos al mundo, pero que están en nuestra cabeza. Entonces, cuando yo digo, aquí hay dos cosas negras, lo que sucede es que hay un concepto en mi cabeza, que ustedes comparten también, con el cual clasifico a las cosas de cierta forma, por ejemplo, bajo esta clasificación del color, ¿no?
Pero la pregunta obvia es, bueno, ¿y esa clasificación por qué es exitosa, no? ¿Por qué nos sirve tanto clasificar a las cosas en el mundo como negras o como verdes o como naranjas? Y es difícil responder a esa idea sin suponer que nos sirve, que esa clasificación es útil, porque hay cosas en el mundo que son verdes, rojas, naranjas o negras, ¿no? O de cierta forma, que tienen ciertas propiedades, ¿no? Entonces, el conceptualismo es difícil de aceptar si uno piensa que la organización conceptual del mundo que hacemos con nuestros conceptos es más o menos exitosa, ¿no? Es decir, véanlo así. Tomen estas teorías de la conspiración del coronavirus y todas esas tonterías. Según el concepto que tienen las personas que aceptan las teorías de la conspiración del coronavirus, el coronavirus no es un virus realmente, sino es la consecuencia de las redes 5G. Tomen esa teoría absurda. Bueno, para esas personas el concepto que tienen de la enfermedad que sufren algunas personas, que nosotros diríamos, bueno, es el COVID, producto del coronavirus. Para esas personas su concepto, el concepto que tienen de esa enfermedad es una enfermedad producida por las redes 5G. Pero bueno, ¿no? Entonces tiene un concepto distinto de esa enfermedad. Nosotros tenemos el concepto de una enfermedad producida por la acción de un virus, por ejemplo, ¿no? La infección con cierto virus. Ok, entonces, tenemos dos conceptos distintos. Ahora bien, esto no es trivial, no es poco sustantivo. Sucede que las dos formas distintas de clasificar, de conceptualizar al mundo, pueden ser incorrectas. Cuando esta persona, por ejemplo, supongamos que hubiera alguien que intentara curar a otra persona de esta enfermedad, cuando lo hace gente que piensa que es una enfermedad producida por un virus, puede intervenir actuando, por ejemplo, buscando una vacuna o buscando alguna medicina contra el virus. Porque tiene el concepto de que esa enfermedad es causada por un virus. Pero en cambio, si tú tienes el concepto de que la enfermedad es producida por la antena del 5G, pues vas a hacer lo que hacen estas personas, que es quemar antenas del 5G. Y eso no va a resolver nada, no va a resolver, incluso va a causar más problemas, pero ciertamente no va a resolver la enfermedad, no va a curar la enfermedad. Entonces, esta es una muestra de cómo tener un esquema conceptual particular puede llevarnos a creencias equivocadas acerca del mundo y, por supuesto, acciones no solo tontas, sino dañinas, ¿no? Pero bueno, esto ya es otra cosa de las acciones. Solo quería dejarles en claro que distintos conceptos pueden llevar a distintas creencias que sean erróneas, falsas, ¿no? Entonces, la pregunta es si nuestros conceptos de las propiedades, de ser de tener color rojo, tener color azul, lo que sea, si estos conceptos no representan algo en el mundo, así como el concepto de los conspiranoicos no representa algo en el mundo, el concepto de enfermedad que tienen producida por las antenas 5G, eso no representa algo en el mundo, no hay tal cosa. Lo que hay es una enfermedad producida por los virus. ¿Me explico? Entonces, si nosotros fuéramos así, si el concepto de ser de color rojo fuera equivocado en el sentido de no representar algo, un aspecto en el mundo, una clasificación en el mundo, la pregunta es por qué podríamos movernos. Es como una pregunta de qué sospechoso, qué raro, que podamos movernos y actuar y sobrevivir en el mundo con conceptos tan radicalmente equivocados, ¿no? ¿Por qué? Porque significaría que en el mundo no hay tal cosa como propiedades, pero que aún así para nosotros es útil o de alguna forma bueno o adecuado u óptimo representar al mundo como si hubiera propiedades. Pero pregunta por qué lo podemos hacer si no hay tales cosas, ¿no? ¿Por qué no nos hemos topado de frente con la realidad, así como la gente que piensa que el COVID es una enfermedad producida por las redes 5G, se topa de frente con la realidad cuando quema las antenas y se da cuenta que sigue existiendo la enfermedad? ¿Me explico? ¿Por qué a nosotros no nos ha pasado eso con respecto a las propiedades? Esa es solo una duda inicial acerca del conceptualismo. ¿Ok? La voy a dejar ahí y un poco sobre el nominalismo. Ya vimos nominalismo de parecidos, que es lo que le llamé primitivismo, ¿no? La idea de que hay hechos de parecidos que son primitivos. Hay otro que se conoce como nominalismo de clases, que probablemente tengamos que mencionar la próxima vez. Sí, yo creo que sí.
Entonces, la próxima vez terminamos con nominalismo de clases, tropos, y ahora sí empezamos con el problema de Benacerraf. Igual sobre los tropos y el nominalismo de clases intentaré hablar poco para que al menos una hora de la clase, al menos, si se puede hora y media, sea sobre objetos matemáticos, ¿vale? No sé si tengan dudas o comentarios hasta ahora. Les digo, yo creo que terminamos la próxima clase, la primera parte, o incluso menos, con nominalismo y teoría de clases. En ambos casos, esto es relevante para el tema para el tema de los objetos abstractos, porque en ambos casos, por ejemplo, el nominalismo de clases, muchos piensan que los conjuntos son objetos abstractos. Algunos piensan que no, pero la mayoría piensa que los conjuntos son objetos abstractos y esto nos va a llevar también a la ontología matemática, que de nuevo muchos piensan que son objetos abstractos. Por otro lado, también con los tropos, una manera de entenderlos es como individuos abstractos. ¿Sí? Ya, eso. ¿Vale? Eso es todo. Pues aquí lo vamos a dejar. No sé si tengan más dudas, comentarios, y si no, nos vemos el próximo viernes. Yo tengo, bueno, no sé si es un buen ejemplo de lo que hablabas, bueno, es regresarse un poco de la ejemplificación. Ajá. Estaba pensando, no sé si sea un buen ejemplo, pero estaba pensando mucho en esta película de Cinécdote, Nueva York, pero justo en que un actor se tenía que ejemplificar a sí mismo, o sea, tenía que actuar de sí mismo. Eso quería decir que ya no estaba actuando, estaba viviendo su propia vida. Podría ser un poco eso, ¿no? Lo que tratas de decir. Sí, como una analogía, digamos. O sea, la analogía sería, sí, como una cosa que, bueno, en este caso, el actor, que era Kaufman, ¿no? Que actúa como sí mismo. O como en Traffic, me acuerdo que creo que es esta, ay, no me acuerdo, justo en este momento se me fue el nombre de esta actriz, que actúa de sí misma, ¿no? Como actriz, como ella misma, pues. Sí, exacto. Bueno, no exacto, pues, es una analogía, ¿no? Que puede servir para ilustrar la idea. Sí. Algo así, bueno, es una tontería, pero me quedé No, no, pensando. Y es una bueno, tenía analogía y otra sirve duda, para ilustrar. Sí. solo también para como quedar más claro con lo de los Ujú, objetos abstractos que escribí. O sea, ujú. tampoco existen los unicornios, ¿no? Como este tipo de propiedades, estas tampoco se pueden autoejemplificar, ¿no? Como estas propiedades abstractas ficcionales que no existen, ¿no? Bueno, ok, eso nos lleva a otra cosa que... sí, si tuviéramos más tiempo me gustaría incluso tomar otra sesión, porque eso creo que sí nunca lo he dado, pero sería una buena idea para el siguiente curso, que es como parte del tema de objetos abstractos, algunos piensan, o sea, es que está padre este tema porque relaciona muchas, o sea, porque cubre muchas cosas, ¿no? Pero algunos piensan que el de los objetos abstractos, pues algunos piensan que los objetos ficticios, como el Harry Potter o el unicornio, son objetos abstractos, ¿no? Y ahí está padre porque conecta, así como el dilema de Benacerraf que vamos a ver, conecta la metafísica con la filosofía de las matemáticas, así esta cuestión de los objetos ficticios conecta la metafísica con la filosofía de la literatura, por ejemplo. Y eso está padre. Y digo, el tema de las propiedades también, ahorita lo vemos como un poco, pues muy introductorio, pero también se conecta con muchas cosas. Quizá la próxima menciono de Lewis, que viene en su libro y que está en la carpeta sobre propiedades, la teoría de los universales. Se llama el ensayo Nuevo trabajo por la teoría de los universales. Aquí está en inglés, pero en la carpeta está en español también. Y ahí conecta, por ejemplo, a la teoría de las propiedades con la filosofía de la ciencia, con la epistemología, con la filosofía de la mente, ¿no? Por eso es tan bueno ese ensayo, ¿no? Entre varias cosas. Pero entonces está por este tema de objetos abstractos porque cubre varias cosas, ¿no? O conecta muchas cosas con la metafísica. Pero sí, regresando el tema de los unicornios, sí, una de las propuestas en el problema de los objetos ficticios es que los objetos ficticios como los unicornios o Harry Potter o Pedro Páramo son entidades abstractas. ¿Ok? Sí. A ver, nada más un comentario de alguien. Y otro ejemplo en el cine es Being John Malkovich.
hace muchísimo que vi esa película, es esto de que va caminando por o sea, que se mete como en la mente de este cuate, no me acuerdo, la verdad, probablemente, la verdad es que no me acuerdo, probablemente, hace mucho que la vi. Bueno, supongo que con esto la dejamos aquí. Sí, aunque no recuerdo muy bien cómo es la película, pero bueno, entonces la dejamos aquí y nos vemos el próximo viernes. Ya les digo, si quieren leer el de Lewis o sobre tropos, o el de Lewis, por cierto, es un tipo de nominalismo de clases, pero con un twist particular, que es lo que él llama naturalidad. Y eso va a ser importante también después, el concepto de naturalidad de Lewis. No es el mismo de naturaleza, sino el concepto de naturalidad. Y eso, o el de Lewis, o leer sobre tropos también. El de Sider y el de Garrett siguen siendo relevantes porque hablan sobre tropos. O el de Benacerraf también, ¿no? En la carpeta de objetos abstractos. Bueno, pues nos vemos el próximo viernes. Cuídense mucho. Quédense en casa y pásenla bien. Buen fin de semana.